Bueno, pues vamos entonces una tarde más a ver, a continuar con este estudio del libro de los espíritus que estamos haciendo y cuyas clases anteriores os invito a ver en este canal de YouTube. Bueno, hoy vamos a hablar, dando continuidad al capítulo 4, la pluralidad de existencias. Vamos a hablar del parentesco y la filiación. Recordamos que estamos hablando de las distintas encarnaciones, de cómo se llevan adelante esos procesos, si podemos encarnar en otros mundos, en otros lugares distintos. Hemos hablado en este capítulo, que os invito a revisar, de muchas cosas fundamentales para comprender lo que es la ontología de la reencarnación. Hoy, como digo, vamos a tratar de ver, de vislumbrar algunas cosas referentes al parentesco y la filiación. Y para ello, eh, para situarnos un poco y entender por qué Kardec pregunta determinadas cosas, sobre todo en esta primera pregunta, que es la número 203, me gustaría que hablásemos un poquito en términos históricos, ¿no? Son cuestiones que ya muchas de ellas ya las vimos cuando hablamos del alma, pero que a mí me parece importante recordar, porque a lo largo de la historia de la filosofía y de las religiones, por supuesto, se desarrolló la idea de que el ser humano no posee un alma simple e indiferenciada, sino un principio vital que estaría estructurado en distintos niveles o estratos. Y que ese principio vital, como vamos a ver, que llamaban alma, se iría incorporando y añadiéndose otras almas distintas conforme se procesaba este proceso que llamamos reencarnación. De esta concepción eh, se deriva lo que en algunas tradiciones han visto como esa noción de que primero se incorpora un alma animal, que sería la encargada de animar la materia, y después se incorporaría un alma moral, un alma racional, que otorgaría lo que llamamos la conciencia ética, la conciencia espiritual. Y esta idea no va a nacer en un único sistema, sino que va a ser el resultado de muchas corrientes convergentes. En la filosofía griega, por ejemplo, fundamentalmente Aristóteles, formula una teoría jerárquica del alma que él expone en su obra De Anima. Allí él va a distinguir tres niveles funcionales: el alma vegetativa, que sería un alma que se encargaría de la nutrición y el crecimiento; un alma sensitiva, que se ocuparía, ¿no? O cuya función sería la de procurar percepción y movimiento. Esta sería propia de los animales; y el alma racional, que es la que tiene la capacidad intelectiva y que vendría a añadirse a esa trinidad solo en el ser humano. Para Aristóteles no se trata de almas separadas que se agregan, sino que se trataría más bien de facultades integradas en lo que él llamaba una sustancia anímica. Sin embargo, esta estratificación conceptual facilitó interpretaciones posteriores que separaron más claramente ese principio vital del principio racional. En el platonismo, por ejemplo, eh, y de modo más sistemático, más contundente, en el neoplatonismo de Plotino, el alma es entendida como una realidad espiritual que desciende desde una dimensión superior hacia el mundo material. Este descenso implica distintos grados de vinculación con la materia. Aunque no se formula tampoco explícitamente como incorporaciones sucesivas, se consolida la idea de que existen niveles ontológicos del alma, que van desde las funciones vitales inferiores hasta el intelecto puro, ¿no? La formulación más explícita de una pluralidad interna del alma aparece, por ejemplo, en la mística judía. Si estudiamos un poquito la tradición cabalística codificada en el Zohar,
Allí vamos a distinguir varios niveles. El Nefesh, que es el principio vital e instintivo, el Ruach, la dimensión moral y emocional, y el Neshama, que sería el nivel intelectual y espiritual, además de otros grados que pueden aparecer en otras escuelas. En ciertas interpretaciones, una persona puede nacer con un nivel básico, es decir, solamente con aquello que tiene que ver con los principios vitales e instintivos, mientras que otros pueden nacer con los grados más superiores, pueden ir recibiendo esos grados superiores. Y aquí se encuentra claramente la idea de una adquisición progresiva del alma moral. En el siglo XIX, cuando aparece el espiritismo también distingue entre el principio vital, que sería esa energía, ¿no?, que anima a los cuerpos, no vamos a hablar ahora de ello, pero sería básicamente esa energía que anima a los cuerpos, el espíritu, que sería, o alma, mejor dicho, alma, que sería ese ser inteligente y moral, y el espíritu, que sería ese ser inteligente y moral, arropado por esa envoltura sutil que llamamos periespíritu. Aunque no plantea exactamente una doble incorporación sucesiva en cada encarnación, refuerza también, en cierta manera, esa separación conceptual entre la animación biológica y la conciencia moral, contribuyendo a la formulación moderna de esa distinción, porque si recordamos, hay algunas preguntas referidas a si puede haber eh, en este proceso reencarnatorio un cuerpo que no esté, al que no esté asignado ningún espíritu. Y esta cuestión requiere de mucho estudio y de ampliar, ¿no?, muchos conceptos, cosa que no vamos a hacer aquí ahora. En conjunto, esa incorporación inicial del alma animal, seguida por la adicción o despliegue de un alma moral, surge de esa intersección entre la psicología aristotélica, este esquema jerárquico que nos presenta el neoplatonismo, y la antropología mística de la cábala, ¿no?, que luego va a tener reelaboraciones en otras corrientes esotéricas y también en el espiritismo. Más que una doctrina unificada, se trata de una construcción histórica que va a combinar niveles funcionales, ontológicos y espirituales de ese principio anímico. Es lógico que así sea, porque toda esta comprensión es una comprensión progresiva para intentar explicar lo que es el alma. ¿Y por qué digo que esta explicación tiene mucho que ver con la pregunta que hace Allan Kardec? Pues veréis, vamos a leer eh, lo que nos dice Allan Kardec en la pregunta 203. En la pregunta 203, Allan Kardec se dirige a los espíritus y les cuestiona si los padres transmiten a sus hijos una parte de su alma, fijaros cómo está construida la pregunta, o se limitan a darles la vida animal, a la cual viene después una nueva alma a añadir la vida moral. Bajo mi punto de vista, la formulación de la pregunta es absolutamente sorprendente, pero tiene su base en todas estas doctrinas y tradiciones que tienen que ver con la filosofía, que tienen que ver con la mística, etcétera, etcétera. Bueno, los espíritus les responden que solamente la vida animal, porque el alma es indivisible. Maravilla de respuesta. Los padres no pueden transmitir a los hijos una parte de el alma, ni puede después adicionarse un nuevo alma. Era una manera también de los espíritus explicar lo que vamos a decir a continuación, ¿no? En esta respuesta, los espíritus dejan claro que el alma es indivisible, que es una individualidad y que por lo tanto es solo la vida animal la que es transmitida por los padres a través de las leyes reproductivas, de las leyes de la genética, que van a dotar al cuerpo de unas características físicas que son herencia directa de los padres, herencia de los ancestros. Pero hablamos solamente
de la parte física, de lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Fijaros, ¿no? En esta transmisión de genes, un 50% va a corresponder al padre, otro 50% va a corresponder a la madre. Aunque hay muchos matices aquí que no vienen al caso, porque los términos no son absolutos, ¿vale? Estamos hablando del ADN nuclear, pero si nos vamos al ADN mitocondrial, ese que pasa de madres a hijas exclusivamente, la madre va a aportar el 100% de ese ADN mitocondrial, que es por cierto el que nos ha permitido conocer que Lucy, ese descubrimiento arqueológico, ¿no? Que se produjo en África sobre un ancestro primitivo, se la llamó la Eva. ¿Por qué? Porque todas nosotras tenemos ese ADN mitocondrial que viene de este individuo. Es muy interesante, ¿eh? Y bueno, el cromosoma Y, por supuesto, solamente nos lo van a otorgar los varones a los varones, ¿no? En esta pregunta queda claro que el alma es una unidad elaborada en las distintas reencarnaciones, en las que va a conquistar características ético-morales propias, derivadas de sus experiencias, derivadas de sus aprendizajes desde el momento de su creación. Y he aquí el porqué de la segunda parte de esta respuesta que nos ofrecieron los espíritus, que dice que un padre estúpido puede tener hijos de talento y viceversa. Eh, Allan Kardec está poniendo un ejemplo extremo para que podamos entender, ¿no? Es decir, que los hijos son individualidades morales e intelectuales diferentes a los padres. La herencia solamente alcanza todo aquello que tiene que ver con la materia, con el cuerpo, a través de la genética. Las semejanzas morales o intelectuales de las que hablaremos, así como las diferencias, van a tener su explicación en esa afinidad que existe entre espíritus que reencarnan en una misma familia, que a menudo encarnan en grupos familiares. Eh, para dar continuidad a esto que estamos viendo, yo quiero también contextualizar, porque me parece muy interesante todo lo que Allan Kardec nos deja para reflexión, para nuestra reflexión en estas preguntas, ¿no? Vamos a contextualizar, porque estamos en un momento en el que está siendo debatida en las academias, en las escuelas, en la teoría que sostiene Charles Darwin y que sería presentada en 1859 en el London Times, que es el origen de las especies. Una propuesta que no era desconocida, por supuesto, por Allan Kardec, que no era desconocida, como digo, en las academias de la época, porque el propio Charles Darwin estuvo muy influenciado por Jean-Baptiste Lamarck y por Alfred Russel Wallace, que recordemos, incluso llegó a decir o llegó a denunciar que Darwin le había robado su teoría, ¿no? Ambos estaban estudiando parejamente esta cuestión del origen de las especies y llegaron a acusarse mutuamente el uno al otro de haberse robado esta historia. Al final, el premio gordo se lo llevó Darwin, ¿no? El darwinismo sostiene que la evolución de las especies se explica por la combinación de esa variación heredable y la selección natural, pero deja fuera absolutamente una cuestión tan importante como que además de las formas físicas, además de aquello que efectivamente evoluciona, porque dentro de la genética hay muchas variaciones que tienen que ver con las transmisiones de genes eh,
que vamos pasando cuando las especies se van reproduciendo de generación tras generación, pero que también van siendo modificadas por factores ambientales, por factores alimenticios, lo que se llama o lo que conocemos hoy como epigenética, ¿no? Darwin en aquel momento no conocía esto, no conocía la genética moderna, pero sí confirmó, o sea, la genética moderna vino a confirmar que efectivamente la herencia se transmite a través de ese ADN, es decir, que los cuerpos dan lugar a cuerpos similares por esa intervención genética. De ahí la importancia también de esta pregunta y la aclaración de los espíritus en un tema como este. Eh, Efectivamente, estamos hablando que heredamos las formas, no heredamos el carácter, ¿no? Vamos entonces al Evangelio según el Espiritismo, porque allí, concretamente, en el capítulo Honra a tu padre, capítulo 14, Honra a tu padre y a tu madre, parentesco corporal y parentesco espiritual, en el íter 8, se nos dice que los lazos de sangre no van a establecer los lazos entre los espíritus. Esto también es una cuestión muy importante, refiriéndonos a esa herencia de la que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué nos ofrecen los padres, ¿no? ¿Cómo es posible, en esta respuesta que nos ofrece Kardec, que de un padre con determinada, o de unos padres, de unos progenitores con determinadas características, los hijos intelectuales, me refiero, y morales, los hijos puedan salir completamente distintos, ¿no? Bueno, pues efectivamente, el cuerpo, como hemos dicho, procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu, porque el espíritu es preexistente antes de la formación del cuerpo. Cabe entonces recordar algunas cuestiones importantes que ya hemos visto sobre la ontología de la reencarnación. En primer lugar, el espíritu, como digo, es preexistente al cuerpo físico. El espíritu es creado simple e ignorante y va a conservar su individualidad antes, durante y después de la encarnación, siendo que la vida corporal es una etapa transitoria en el proceso evolutivo y ésta evoluciona a través de las múltiples existencias corporales. Entonces, el Padre, como nos dice el Evangelio, no es el que crea al espíritu de su Hijo. Él no hace más que darle una envoltura corporal, pero sí debe procurar su desarrollo intelectual y moral para hacerlo progresar. Mirad qué importante recordatorio sobre la responsabilidad de la maternidad, de la paternidad, al respecto de todas estas cuestiones nos trae el Evangelio. Eh, las distintas tradiciones religiosas, vamos a pasar la diapositiva, las distintas tradiciones religiosas y filosóficas también han reflexionado acerca de lo que significa la reencarnación, el parentesco, los vínculos espirituales, aunque no todas van a llegar a las mismas conclusiones, pero vamos a dar un breve repaso. Por ejemplo, en el hinduismo, el alma individual, que se llama Atman, es eterna y atraviesa múltiples encarnaciones dentro de ese círculo que conocemos, de esa rueda que conocemos como el samsara, que está regido por el karma. En este marco, los lazos familiares no son casuales. Los espíritus pueden reencontrarse vida tras vida cuando existen deudas, cuando existen afinidades o aprendizajes que tenemos pendientes de momentos anteriores. La familia funciona así como un espacio evolutivo del alma, como una escuela, un lugar en el cual el alma viene a, a encarnar para ensayarse en el contacto, ¿no?, con este grupo familiar. Es decir, los lazos de parentesco no obedecerían, según esta concepción del hinduismo, al acaso. Hay una necesidad de aprendizaje en el seno de las familias. ¿Os suena, verdad? Todo esto también nos lo dice la doctrina espírita. El budismo, aunque acepta el renacimiento, la reencarnación, niega la existencia de un alma permanente, de un alma individual tal y como nosotros la entendemos. Lo que continúa no es una entidad fija, sino una especie de flujo de conciencia, condicionado por causas y efectos.
Los vínculos entre los seres se explican por la interdependencia kármica, es decir, por las deudas que tenemos unos con los otros. Incluso se enseña que todos los seres han sido parientes en alguna existencia, lo que amplía desde luego el parentesco hacia esa fraternidad universal de la que también nos habla la doctrina espírita. Si nos vamos al judaísmo, volvemos a la cábala y ahí aparece la idea del Gilgul, que es la reencarnación del alma. Allí se sostiene que ciertas almas pueden volver al mismo linaje para reparar faltas espirituales, lo que introduce una idea, una noción de continuidad familiar más allá de una sola vida. Sin embargo, si vamos al cristianismo, nos vamos a topar con ese rechazo de la reencarnación. Hablo del cristianismo institucionalizado, ¿eh? No estoy hablando del cristianismo porque sabemos que en un inicio, en un principio, el cristianismo primitivo aceptaba la reencarnación, ¿no? Estamos hablando de, en este caso, bueno, las iglesias cristianas tal y como nosotros las conocemos, ¿no? Y afirma que una sola, cree o aboga, ¿no? Por una sola vida terrenal seguida de la resurrección y de la vida eterna. Sin embargo, distingue entre el parentesco biológico y el parentesco espiritual, pero con matices, ¿no? Porque la verdadera filiación, es decir, el parentesco, tendría que ver con, eh, con la relación con Dios y la comunión con los santos, ¿no? Esto es lo que hace que se mantenga ese vínculo entre vivos y muertos sin necesidad de nuevas reencarnaciones, ¿no? Eh, como todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos siempre y cuando cumplamos con los preceptos, los dogmas y todo aquello que estas iglesias nos dicen, ¿no? Esa es la verdad, esa es lo que ellos llaman esa filiación con Dios. Tú eres parte de la iglesia cuando te bautizas, eres parte del colectivo cuando te bautizas. Si te mantienes aparte o fuera del ese colectivo, pues ahí tu filiación divina es más que dudosa. En las tradiciones chinas, por ejemplo, existe el culto, un culto muy serio y muy bonito a los antepasados, ¿no? Y el taoísmo popular, en el taoísmo el linaje familiar posee una continuidad, una verdadera continuidad espiritual, ¿no? Los ancestros van a permanecer vinculados a los descendientes, influyendo en su destino, aunque la idea formal de la reencarnación no está sistematizada. Y cuando llega el espiritismo, lo que el espiritismo nos dice es que la reencarnación es una ley natural y que según esta visión, ¿no? Como ley natural, existen familias espirituales que son previas a la encarnación corporal, porque los espíritus afines se van a reencontrar sucesivamente, mientras que hay vínculos familiares que pueden ser pruebas necesarias para la evolución moral. Y cuando esa vinculación reencarnatoria termina, ciertamente no volvemos a encontrarnos en mucho tiempo, ¿no? En síntesis, las tradiciones que aceptan la reencarnación tienden a considerar el parentesco como esa red de relaciones kármicas que trascienden la sangre y que trascienden la muerte. Las que la rechazan afirman igualmente esa permanencia del vínculo espiritual, pero como hemos visto, con matices. En cualquier caso, el parentesco, lo que es el parentesco biológico, va a aparecer subordinado a una dimensión espiritual más profunda. Y para cerrar este tema, a lo largo de la historia, para explicar qué es el alma, su génesis, su morfología, su fisiología, vamos a estudiar el espiritismo, que como doctrina reencarnacionista nos va a hablar acerca de las relaciones de los espíritus tanto encarnados como desencarnados, reencarnación tras reencarnación. Aquí el maestro Kardec va a ir directamente al grano en la cuestión que se plantea a continuación y que todos nos hemos planteado alguna vez cuando hemos reflexionado sobre este asunto. Los espíritus, como vemos,
que encarnan en una misma familia, nos dice el Evangelio, sobre todo en próximos parientes, son espíritus simpáticos unidos por relaciones anteriores que se van a manifestar por su afecto durante la vida terrestre. Pero puede ser también, nos dice el Evangelio, que muchos de estos espíritus sean extraños los unos con los otros, que estén divididos por antipatías anteriores igualmente y que se van a traducir por esos antagonismos que van a servirles de prueba, ¿no? Entonces, los verdaderos lazos de familia no son los de la consanguinidad, sino los de la simpatía y de la comunicación de pensamientos que van a unir a los espíritus antes, durante y después de su encarnación, de donde se sigue que dos seres de padres diferentes pueden ser más hermanos por el espíritu que si lo fueran por la sangre. ¿Cuántas veces no vemos, ¿no?, este tipo de relaciones en nuestros ambientes, incluso las de aquellos que no se sienten integrados en su grupo familiar, ¿no?, y que habitualmente conocemos, ¿no?, como las ovejas negras, seres que parecen ajenos, extraños a nuestro entorno, o que ellos verdaderamente se sienten así. Pero sin embargo, podemos encontrar estos hermanos del alma, estos hermanos del corazón, en otras personas, en un amigo, en un conocido, en alguien que conocemos fortuitamente y por el cual de pronto sentimos una atracción, un cariño. ¿Por qué? Porque las almas pueden atraerse, pueden buscarse, mientras que dos hermanos consanguíneos, como nos dice el espiritismo, pueden rechazarse, ¿no? Este problema moral, nos dice el Evangelio, solo lo puede resolver el espiritismo a través de la pluralidad de existencias. Eh, entonces, en la pregunta 204, Allan Kardec cuestiona, bueno, esto que os he dicho antes, ¿no?, que nos hemos preguntado todos alguna vez y que es una pregunta bastante habitual. Vale, puesto que tenemos muchas existencias, el parentesco se remonta a otras distintas de la actual. Y dicen los espíritus, pues efectivamente, no puede ser de otro modo. La sucesión de las existencias corporales establece entre los espíritus lazos, como hemos visto, que se van a remontar a existencias anteriores. Y de aquí proceden con frecuencia esas causas de simpatía entre vosotros y ciertos espíritus que os parecen extraños, ¿no? Y yo aquí he querido traer una reflexión que nos presenta León Denis en el problema del ser, del destino y del dolor, en el capítulo 13, dedicado a las vidas sucesivas, ¿no?, y en el que se nos habla de la reencarnación y sus leyes. León Denis nos dice que se acusa a la doctrina de las reencarnaciones de apocar la idea de familia, ¿no?, que es algo que, como digo, que se comenta, que se habla, que suscita y ha suscitado curiosidad, ¿no?, en todos nosotros alguna vez, ¿no? Bueno, y confundir las posiciones que ocupan unos con relación a los otros. Los espíritus unidos, nos dice León Denis, por lazos de parentesco, por ejemplo, las relaciones de madre-hijo, de marido y mujer, etcétera, son cuestionadas. Y León Denis nos dice, bueno, pero es que es lo contrario. En la hipótesis de que solamente tuviéramos una sola vida, los espíritus se dispersarían después de una breve cohabitación, es decir, después de un breve tiempo encarnados todos juntos en la tierra, pues nos dispersaríamos y muchas veces se volverían extraños los unos a los otros. Según la doctrina católica, las almas permanecen después de la muerte en lugares diferentes, según sus méritos, y los elegidos son para siempre separados de los réprobos. Es decir, no habría posibilidad de volvernos a encontrar y reencontrar en un futuro. Así, los lazos de familia y de amistad formados por una vida transitoria quedarían debilitados, ¿no?, en la mayor parte de los casos, e incluso se quebrarían definitivamente, mientras que esta doctrina del renacimiento de los espíritus podremos reunirnos de nuevo y proseguir, como nos dice León Denis, en común esas peregrinaciones a través de los mundos, haciendo que esos lazos se fortifiquen.
tornándose, dice León Denis, así su unión cada vez más íntima, cada vez más profunda. Eh, Vamos entonces a seguir con el Evangelio según el Espiritismo. Porque existe un temor, sí, un temor del que ya nos hablan los espíritus, el temor que se tiene por el aumento indefinido del parentesco a consecuencia de la reencarnación. Y los espíritus nos dicen, es un amor, perdón, es un temor egoísta y prueba de que no se siente un amor bastante grande para tenerlo a un gran número de personas, ¿no? Y pone un ejemplo muy ilustrativo, dice, bueno, un padre que tiene muchos hijos, ¿acaso no los ama tanto como si tuviera uno solo? Pero tranquilícense los egoístas, dice Allan Kardec, ese miedo no es fundado. De que haya un hombre que haya tenido 10 encarnaciones, no se seguirá por esto que ha de encontrar en el mundo de los espíritus 10 padres, 10 madres, 10 mujeres y un número proporcionado de hijos y de nuevos parientes, sino que encontrará los mismos objetos de su afecto que se le habrán unido en la tierra con títulos diferentes e incluso con el mismo. Fijaros qué interesante, qué bonita y qué aclaratoria esta respuesta de los espíritus que nos dicen que la mayor de las veces estaremos encarnando unos y otros según nuestras necesidades, ocupando diferentes roles y que por lo mismo volveremos a coincidir, a encontrarnos una y otra vez, más que nos pese encarnar con algún espíritu con el que no tengamos afinidad y simpatía, ¿no? Pero ciertamente esos roles se irán modificando de tal manera que, como sucede, yo puedo haber sido en encarnaciones pasadas mi propia tatarabuela. ¿De acuerdo? Y volver a encarnar aquí, pues posiblemente con unos hijos que tuve en aquella existencia o con un esposo que en aquel momento era un hermano. Todo esto va a ocurrir en este transitar de los espíritus a través de las reencarnaciones. Y viene la siguiente pregunta, que no es menos importante y menos común, la 205. Según ciertas personas, dice Kardec, parece que la doctrina de la reencarnación destruye los lazos de familia, ya hemos visto que no, haciéndolos remontar a otras existencias además de lo actual. Los espíritus aclaran, o de nuevo, los extiende, pero no los destruye. Estando fundado el parentesco en afectos anteriores, los lazos que unen a los miembros de una misma familia son menos precarios, es decir, se van fortificando. La reencarnación aumenta los deberes de fraternidad. Y una cosa muy importante, un mensaje muy importante que nos deja esta respuesta, porque en vuestro vecino o criado puede vivir un espíritu que ha estado ligado a vosotros por los lazos de sangre. Aquí me acordé de nuestra clase del cielo y el infierno, la historia de un criado, donde cuenta un caso en el cual eh, un muchacho que está sirviendo en una casa de mucho postín, un criado, en una encarnación anterior había sido un protegido de ese mismo señor al que él estaba sirviendo en este momento actual para él. Y vuelve a encarnar en una condición social totalmente diferente para trabajarse su orgullo, trabajar todo aquello que tenía que trabajar, ¿no? Entonces, eh, como mensaje a esta respuesta que nos hacen los espíritus, eh, hay un llamado, ¿no? Un llamamiento de parte de ellos que para todos nosotros que estamos insertos en un mismo ambiente, en una misma familia, para todos aquellos que pueden ser nuestros vecinos, compañeros de trabajo, subordinados, superiores, porque muy posiblemente todos nosotros tengamos un pasado común que ahora mismo no conseguimos recordar, de manera que nos estaríamos reencontrando en la actualidad para llevar adelante aprendizajes o rescates conjuntos, contribuyendo todo ello ese progreso moral de unos y otros. Esto, como dicen los espíritus en su respuesta, aumenta esos deberes de fraternidad, de caridad de los unos para con los otros, con independencia de raza, de sexo, de país, de religión, de la posición social, de nuestra capacidad intelecto-moral.
Cada uno de nosotros hemos podido encarnar en distintas épocas, en lugares muy diferentes, en situaciones muy variadas y siempre atravesando por esas pruebas necesarias para ese aprendizaje, intelecto, moral. Vuelven a preguntar vuelve a preguntar Allan Kardec a los espíritus. Disminuye, sin embargo, la importancia que algunos dan a su filiación, puesto que puede haberse tenido por padre un espíritu que perteneció a otra raza o que vivió en muy distinta condición. ¡Qué pregunta! ¡Qué buena pregunta! Los espíritus contestan, es verdad, pero esa importancia estará fundada solo en el orgullo, pues lo que la mayor parte honra de sus antepasados son los títulos, la jerarquía y la fortuna. Tal hay que se avergonzaría de descender de un zapatero honrado y que se vanagloria de derivar de un gentil hombre calavera. Pero por más que digan o hagan, no evitarán que las cosas sean las que son, o sean lo que son, porque Dios no ha dispuesto las leyes de la naturaleza con arreglo a la vanidad de nadie. ¿No? Cuando las personas hablan de sus antepasados, eh, dándole ese peso al linaje muchas veces, al peso de la sangre, en realidad están demostrando un gran orgullo. Por eso muchos no quisieran o no quieren aceptar y entender estas cuestiones que estamos aquí estudiando, ¿no? Que tienen que ver con la reencarnación, porque dan una importancia a esa filiación mayúscula, ¿no? En algunos casos, los que no vamos a hablar porque no es el tema, esa afiliación les abre las puertas, ¿no? Las puertas de la sociedad, las puertas de la riqueza. Entonces, aceptar o entender que en un momento dado han podido tener un padre, han podido tener un hijo, han podido tener un abuelo cuyo espíritu haya sido el de un zapatero o el de un hombre iletrado, o una mujer iletrada, pues vendría a ser como una mancha, ¿no? En esta filiación de la que tanto se están enorgulleciendo. Vamos a ampliar, porque hay un artículo de la revista Espírita de 1862 de marzo, hay un artículo que os invito a leer, es un poquito largo, yo solamente voy a poner aquí algunos extractos, que habla de los espíritus y el linaje, ¿no? Y habla precisamente de esto, ¿no? Entre los argumentos que ciertas personas oponen a la doctrina de la reencarnación, hay uno que debemos examinar, porque en un primer aspecto es bastante falaz. Dicen que ella tendería a romper los lazos de familia al multiplicarlos. Ya hemos visto que no. Pero, claro, aquel que concentrase su afecto, nos dice Kardec, por su padre, debería compartirlo con tantos otros padres que hubiese tenido en las encarnaciones. Entonces, una vez en el mundo de los espíritus, ¿cómo reconocerse, ¿no? En medio de esa progenitura? Por otro lado, ¿en qué se vuelve la afiliación de los antepasados? Como estamos viendo, ¿no? Si el que cree descender en línea directa de Hugo Capeto o de Godofredo de Bouillon ha vivido varias veces. Si después de haber sido un gran señor puede volverse un plebeyo, pues entonces ahí hay un linaje, todo un linaje que ha sido alterado, ¿no? Nos revela este artículo, plantea este artículo. Entonces continúa, ¿no? En otro párrafo diciendo que una de dos, en este caso, en el que las personas pensamos de esta manera, o la reencarnación existe o no existe. Si existe, todas las recriminaciones personales no van a impedir sus consecuencias, porque Dios, esta respuesta me ha encantado, para regir el orden de las cosas no pide consejos a nadie. Pues de otro modo, cada uno gustaría que el mundo fuese gobernado a su antojo. En cuanto a esa multiplicidad de lazos de familia que romperían nuestro linaje, etcétera, etcétera, diremos que algunos padres solo tienen un hijo, mientras que otros tienen 12 o más. ¿Habrán pensado en acusar a Dios por obligarlos a dividir su afecto en varias partes? Y esos hijos que a su turno tienen hijos, ¿no forma todo esto una numerosa familia cuyos abuelos y bisabuelos se van a gloria en vez de lamentarse? Vosotros, que hacéis remontar vuestra genealogía a 5 o 6 siglos, ¿no deberíais compartir vuestro afecto
una vez en el mundo de los espíritus entre todos vuestros ascendientes. Si os atribuís una docena de antepasados, pues bien, tendréis el doble o el triple. Eso es todo. Por lo tanto, tenéis una idea muy pobre de vuestros sentimientos afectuosos, ya que teméis que no sean suficientes para poder amar a varias personas. Pero tranquilizaos, nos dice, porque voy a probaros que con la reencarnación vuestro afecto será menos dividido de lo que sería si no existiera. Supongamos que en vuestra genealogía contáis con 50 abuelos, tantos ascendientes directos como colaterales, lo que es muy poco si os remontáis a la época de las cruzadas. A través de la reencarnación es posible que algunos de ellos hayan venido varias veces en vuestro mismo linaje, en vuestro mismo núcleo familiar. ¿eh? En lugar de 50 espíritus que contabais en la tierra, posiblemente solo encontraréis la mitad de ellos en el otro mundo. Qué interesante respuesta nos dan los espíritus sobre esta cuestión. Y continúa diciendo, pasemos a la cuestión de la afiliación. Con vuestro sistema llegáis a un resultado totalmente diferente al que esperáis. Si no hay preexistencia, es decir, si no hay anterioridad del alma, si el alma no existe antes, el alma aún no ha vivido, si vuestra alma ha sido creada al mismo tiempo que vuestro cuerpo, en ese estado de cosas no hay ninguna relación con ninguno de vuestros antepasados. Y aquí nos vamos a las preguntas anteriores, porque heredamos únicamente el cuerpo, no el espíritu. Por lo tanto, no tendríamos nada, ninguna relación con ninguno de esos antepasados, más que la materia. Suponed, dice, que descendéis en la línea directa de Carlomagno. ¿Qué hay en común entre él y vosotros? ¿Qué os ha transmitido intelectual y moralmente? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué os aferráis a él? ¿Por una serie de cuerpos que están todos putrefactos, destruidos y dispersos? Ciertamente, no hay razón para no orgulleceros de eso. Al contrario, con la existencia del alma, podéis haber tenido con vuestros antepasados relaciones reales, serias y más afectuosas para el amor propio. Por lo tanto, sin la reencarnación no hay más que un parentesco corporal mediante la transmisión de moléculas orgánicas. Recordemos que no se conocía la genética, de moléculas orgánicas de la misma naturaleza que la de los caballos pura sangre. Con la reencarnación hay un parentesco espiritual, una verdadera filiación espiritual. ¿Cuál de los dos es mejor? Bueno, es maravilloso este artículo, pero todavía eh, eh, sigue diciendo aún más, ¿no? Y es que la reencarnación da una nobleza más meritoria, la única que es aceptada por Dios, que es la de haber animado uno mismo, la serie de existencias como hombres de bien. Feliz de aquel que pueda depositar a los pies del Eterno el tributo de los servicios prestados a la humanidad en cada una de sus existencias, porque la suma de sus méritos será proporcional al número, eh, al número de estas. Me parece un broche precioso, ¿no? Para este artículo que, como ya os digo, es bastante largo, ¿no? Pero al final esa, ese linaje, ese linaje que decimos muchas veces, del que pensamos muchas veces que provenimos, del que pensamos que muchas veces descendemos, ¿no? Tiene que estar basado fundamentalmente en esa nobleza, en los servicios prestados, en el bien que hayamos podido hacer como espíritus antes de esta encarnación, durante esta encarnación y en las reencarnaciones posteriores. Me parece magnífico. Y termina este capítulo con esta pregunta que tiene que ver con el culto de los antepasados, ¿no? Porque, claro, si no existe esa filiación entre los espíritus de los descendientes de una misma familia, pues ese culto puede parecer ridículo. Fijaros lo que dicen los espíritus, ciertamente que no, porque debemos considerarnos felices de pertenecer a una familia en la que se han encarnado espíritus elevados. Aunque estos no procedan unos de otros, no profesan, sin embargo, menos afecto
a los que con ellos están unidos por los lazos de familia. Porque semejantes espíritus se inclinan a menudo a tal o cual familia por simpatía, por lazos anteriores. Pero estar persuadidos de que ninguna honra reciben los espíritus de vuestros antepasados del culto que por orgullo les tributáis. Su mérito solo se refleja en vosotros. Me ha parecido maravilloso esta última parte de la pregunta. Su mérito, el mérito de esos espíritus, de esos antepasados a los que honramos, nos dice el espíritu que ha respondido a esta pregunta, nos dice que solo se refleja en nosotros a medida que os esforzáis en seguir los buenos ejemplos que os dieron, y entonces únicamente puede vuestro recuerdo serles no solo agradable, sino que también útil. Cabe aquí una reflexión muy importante acerca de las palabras de Jesús, honrar a padre y madre, que englobaría en este caso a todos nuestros antepasados. ¿Qué significa honrar a nuestros antepasados? ¿Cuál es el culto que tenemos que hacer a estos antepasados? El de ser cada vez mejores personas, personas más eh, conscientes, personas con una mayor conciencia, con una mayor capacidad para el perdón, para el amor. Ese es el mejor culto que podemos hacer a nuestros antepasados, a todos esos espíritus gracias a los cuales estamos aquí hoy. No solo por la carne, sino fundamentalmente por esos lazos espirituales que nos unen los unos a los otros. Bueno, este estudio concluye aquí. Muchísimas gracias y espero que que os haya gustado y que haya dejado para vosotros más preguntas y más reflexiones. Gracias.